¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Si le pregunto a usted que nos ve, ¿cuándo se acuerda de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues seguramente responderá que cuando tiene que pagar las elevadas tarifas eléctricas, cuando existe una falla en el suministro eléctrico y acaso cuando en algún huracán vemos que la CFE es la primera institución que reacciona rápido y bien. Fuera de esas estampas memoriosas, seguramente poco se acuerda o poco sabe de la Comisión Federal. Por eso es probable que no se haya percatado que en los últimos 11 meses se ha producido una reducción constante en el precio de la energía eléctrica o en el costo, si lo quiere ver así. Y es posible que tampoco esté enterado que gracias a una tontería de un señor que se llama Andrés y se apellida López, en Tabasco se ha producido un saqueo que equivale a 116 casas blancas, ¿sí? El robo de energía en Tabasco, decretado por el señor López, pues le ha costado a usted y a todos nosotros algo así como 10,000 millones de pesos, casi 2 veces el nuevo avión presidencial. Pero ¿qué pensaría usted si le digo que el robo de luz allá en Tabasco no solo lo llevan a cabo los ciudadanos pobres, sino empresas de todo tipo? Precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña el doctor Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Doctor, bienvenido, buenas noches. Ricardo, muchas gracias, muy buenas noches. Doctor, sigo sin creer que ha bajado el costo de la energía eléctrica o que han bajado las tarifas de la energía eléctrica. Pues Ricardo, están bajando a nivel industrial, comercial y doméstico. Llevamos ya 12 meses de disminuciones. 12 meses continuos. 12 meses continuos. Cuando contrastamos las tarifas mensuales con las del mismo mes del año anterior. Y esto se ha logrado gracias a que la reforma energética que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto nos ha permitido en la Comisión Federal de Electricidad sustituir los combustibles caros y contaminantes por combustibles de menor precio y con procesos más amigables al medio ambiente. Y esto es muy relevante, Ricardo, porque el 80% del costo para generar energía eléctrica depende del costo del combustible que utilizamos para generarla. En consecuencia, si como en el pasado usábamos combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel, pues generábamos energía eléctrica de alto costo que pagábamos todos los usuarios industriales, comerciales o domésticos bimestralmente o mensualmente. ¿En qué porcentaje se han reducido? Mira, si contrastamos las tarifas de diciembre de este año con las de diciembre del año pasado, en el sector industrial la disminución es entre el 30 y el 42%. Ah, caray, es bastante. Bastante. En el sector comercial, si contrastas también diciembre con diciembre, la disminución es entre el 13 y el 27%. En el sector doméstico de alto consumo, la disminución es del 13%, contrastando diciembre del año pasado con diciembre de este año. Y en el sector doméstico de bajo consumo, que es la tarifa que tiene más nivel de subsidio tarifario y que cada año subía a razón de 4 puntos porcentuales del 2006 al 2014, en este año 2015 la tarifa doméstica de bajo consumo no subirá y ha bajado en 2%. De manera tal que la sustitución de combustibles caros y contaminantes por el uso de combustibles baratos y amigables al medio ambiente como el gas natural o nuestras centrales hidroeléctricas en todo el país nos han permitido reducir los costos de generación, reducir las emisiones contaminantes y por lo tanto reducir las tarifas eléctricas en todos los sectores. ¿Por qué la diferencia entre 30 y 40 en la industrial y 2% en la de más bajo costo? Así es, hay dos razones técnicas. La primera, porque la tarifa doméstica de bajo consumo ya es mucho más baja que la tarifa industrial, porque es una tarifa subsidiada a partir de distintas políticas del Estado mexicano. Es la que usan los mexicanos de menores ingresos. Así es la que usan los mexicanos de menores ingresos y es claramente la más baja en todo el catálogo tarifario. La tarifa industrial, la tarifa comercial o la tarifa doméstica de alto consumo son tarifas más elevadas que no tienen subsidio y que entonces responden a otro elemento que tiene que ver con los costos de generación y los costos de transmitirla y distribuirla a lo largo y ancho de todo el país. Déjame decirte que actualmente el 98.5% de los habitantes en México cuentan con suministro de energía eléctrica. Dime una cosa, si le pudiéramos preguntar directamente a la gente, seguramente muchos ciudadanos dirían que no lo han notado esta reducción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo les recomiendas que lo noten, que hagan la comparación? Es muy buena pregunta y permítanme contestarla en dos maneras.
Cuando nosotros pagamos por nuestra energía eléctrica, lo que nosotros estamos pagando es la cantidad de energía que utilizamos multiplicada por el costo de la tarifa a la cual se nos cobra la energía eléctrica. Obviamente que si tú usas energía eléctrica de igual manera hace un año que ahora, la tarifa que te estamos cobrando es menor y por lo tanto pagarías menos. Pero si tú has incrementado el uso de energía que tienes en tu casa, comercio o industria. Si tienes más focos. Así es, si usaste más, la ventaja que te ha dado este resultado de la reforma energética es que vas a pagar menos tarifa por todo el consumo adicional que estás utilizando. Es decir, vas a consumir más pagando una tarifa menor. Puede ser que entonces pagues más que lo que estabas pagando antes porque ahora estás usando más energía. Pero una manera muy sencilla de contrastarlo es, si tomas el recibo de energía eléctrica de diciembre del año pasado con el de diciembre de este año, verás que la tarifa que te cobramos por tu consumo es menor que la del año pasado. Y ahí lo que es importante es ver si estamos consumiendo más, menos o igual energía eléctrica. Doctor, dime, platícale a la audiencia, ¿cómo impacta esta reducción tan importante de entre 30 y 40% en la energía industrial? ¿Impacta en creación de empleos? ¿Impacta en qué? Absolutamente, Ricardo. Es uno de los elementos fundamentales que justifican una reforma energética. El crear condiciones de mayores inversiones, empleos y desarrollo social y económico para los mexicanos. Permíteme mostrarle al auditorio con un ejemplo. Si estuviéramos en la frontera entre México y Estados Unidos, en el 2012, las tarifas de energía eléctrica en el ámbito industrial en Estados Unidos eran 100% aproximadamente más bajas que en México. En consecuencia, si tú vas a tomar una decisión sobre dónde poner tu empresa o tu fábrica en términos fronterizos, si en Estados Unidos o en México, uno de los elementos que revisarías es tu costo de energía eléctrica, la tarifa eléctrica industrial. Y ahí advertirías que en el 2012 era más cara la de México que la de Estados Unidos. El otro elemento que contrastaría sería si tienes acceso a gas natural. El gas natural es un combustible fundamental en el desarrollo industrial. Si tienes acceso o no tienes acceso y a qué precio. Y el tercer elemento que claramente revisarías con mucho cuidado es cuál es el costo de mano de obra. Entonces, en el modelo de desarrollo de décadas atrás en México, donde nosotros como país éramos competitivos, era en tener acceso a mano de obra barata. Pero ese no es un buen nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces estarías impidiendo un desarrollo social y económico justo, porque condenando a la gente a mantenerse en salarios bajos. Y en consecuencia, esos salarios bajos a lo mejor no le permitirían a la gente comprar productos que ellos están fabricando en estas empresas. Y lo que es importante en una nación es tener mercado interno, tener una capacidad de compra de cada vez más mexicanos. En consecuencia, si tú bajas los costos de generación de energía eléctrica y por lo tanto bajas las tarifas y las vuelves competitivas con el referente de otros países como son los Estados Unidos y reduces la brecha que había entre la tarifa americana y la tarifa mexicana, pues entonces generas elementos de inversión a favor de México, pero también generas la posibilidad de que los salarios reales se incrementen en el futuro. Porque no va a ser el determinante para invertir, digamos. Así es, porque no estás apostándole solamente a esa variable de salarios reales bajos para que pueda haber inversiones y generación de empleos. Por el contrario, los países desarrollados pagan salarios reales elevados y donde son competitivos es en el costo de los energéticos y en el acceso a los mismos. Es un elemento de desarrollo el tener energéticos a precio competitivo para poder tener salarios reales desarrollados hacia adelante. Has comentado desde el principio, doctor, que son 12 meses continuos de baja de tarifas, pero esto tendrá un límite. Yo creo que ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿En qué tiempo va a terminar de bajar? ¿Y en qué porcentaje, si es que se puede calcular? Hay dos maneras de verlo. Hacia adelante, la Comisión Federal de Electricidad continuará sustituyendo los combustibles caros y contaminantes por combustibles más baratos y más amigables con el medio ambiente. Y permíteme darte un dato de esto. Si contrastas lo que utilizamos de combustóleo en el 2012 con lo que estamos utilizando ahora en estos meses del 2015, ya hemos reducido en 57% el uso del combustóleo. El proyecto de infraestructura del presidente Peña Nieto nos va a permitir establecer gasoductos en todo el país
lo que nos permitirá desplazar el 90% del combustible que usábamos en el 2012. Eso nos permitirá tener costos más competitivos y, en consecuencia, seguir reduciendo nuestros costos de generación de energía eléctrica. Hacia adelante, el segundo elemento importante es que en enero empieza a funcionar el mercado de generación de energía eléctrica para todos los mexicanos. Este mercado tiene muchas reglas, pero tiene un principio fundamental y muy potente. La energía eléctrica de menor costo se despachará primero. Es decir, si tú generas energía con combustibles caros y contaminantes, despachas al final o probablemente seas desplazado por la competencia y no puedas vender tu energía eléctrica en el mercado. Es un incentivo muy potente para que productores de energía eléctrica, nacionales e internacionales, públicos y privados, se concentren para mejorar su tecnología de generación en México, reduzcan sus costos de generación y puedan competir por ofrecer mejores condiciones de tarifas y de calidad para el beneficio de toda nuestra economía. Dos cosas y te voy a pedir brevedad, tenemos ya poco tiempo en este bloque, doctor. Cuando uno viaja, por ejemplo, a Londres, ve que en las casas, en las viviendas, la gente cocina con energía eléctrica. Y aquí, si yo quiero cocinar o quiero tener el calentador con energía eléctrica, es carísimo, ¿sí? Vamos a llegar a eso, número uno. Y dos, no estamos incurriendo en algo que hace mucho incurrieron gobiernos, que era subsidiar para bajar precios. No, estamos reduciendo las tarifas en función de utilizar combustibles a precios más competitivos, con lo cual no es una decisión de subsidio, es una decisión de mercado. Obviamente hay una tarifa subsidiada para el consumidor doméstico de bajo consumo, pero la disminución en las tarifas que hemos señalado, comercial, industrial y doméstica de alto consumo, obedecen a la sustitución de combustibles. Me mencionabas el caso de Inglaterra y este es un elemento fundamental. En distintos países se genera energía eléctrica con los combustibles que tienes a la mano. En Europa hay poco gas natural. Recordarás que el gas natural que se usa mayoritariamente en Europa proviene de Rusia. Entonces han buscado distintos mecanismos de generación. Por ejemplo, en Inglaterra se usó durante mucho tiempo el carbón para generar energía eléctrica. En Francia se utilizó la fuerza nuclear para generar energía eléctrica. Otros países han decidido tener tarifas más elevadas utilizando tecnologías como la eólica o la solar. México debe de tener un portafolio de generación diversificado, donde podamos hacer buen provecho de los recursos naturales que tiene el país, como el gas natural y la fuerza de nuestros ríos, que a través de presas, de centrales hidroeléctricas puedas generar energía, y también incorporar a la matriz fuentes de energía renovables como la eólica, como la solar, pero en un componente que nos permita tener elementos de menores precios, de mayor calidad y con procesos amigables al medio ambiente. Ahí es donde está la canasta y el portafolio diversificado a favor de México. Muy bien, si nos permites vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. ¿Pasa tú? Gracias. Pásale. Un buen ejemplo lo cambia todo. ¿Tienes el valor o te vale? Ahí va mi exvecino. Caras van, caras vienen. Gente ni de aquí, ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. De lunes a viernes, Broso te espera con invitados de primer nivel para hablar de política, sociedad, historia, economía, psicología, transparencia, tecnología y cultura, con el humor y estilo inconfundible de El Mañanero, 6:30 de la mañana, solo aquí en Foro TV. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Paola Rojas te mantiene al tanto de las noticias más importantes a nivel local y global. Una mujer con un chaleco bomba se hizo explotar mientras policías intentaban entrar en un departamento. Una joven iba en su bici y la atropellaron en Reforma. Infórmate diariamente a las 3. Foro TV. Katniss Everdeen,
Este 20 de noviembre, no te pierdas la épica conclusión del fenómeno mundial. Los Juegos del Hambre sin Sajo, el final. Vívela en 3D y en salas 4DX y X4D. Ellos ya nos conocieron. Yo soy Miguel Ayun. Poder estar aquí en el CRIT ha sido una experiencia reconfortante. Me voy lleno de energía y me hace sentir orgulloso de decir soy mexicano. Si no admiramos esto, creo que no hay nada más que admirar. Ellos sí son unos verdaderos campeones. Teletón. Ven, conoce y decide. Hay 23 centros Teletón en México. Hubiera pensado en Jaime, en mis hijos. Hubiera pensado en mí. Me hubiera autoexplorado. Pero el hubiera no existe. Y yo tampoco. No te mueras de ignorancia. Infórmate en unminuto.org. Las preguntas más importantes sobre la política internacional deben ser formuladas sin rodeos. If ISIS looks to establish a caliphate, a state, what does Al-Qaeda look for? Ana Paula Ordorica nos ofrece información y análisis de manera oportuna para comprender nuestro mundo en Foro Global, Foro TV. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Doctor, estuvimos revisando el tema de las deudas que hay con la Comisión Federal y vemos que en Tabasco hay un saqueo francamente escandaloso. ¿Qué pasa? Ricardo, este es un problema que tiene ya un par de décadas. Permíteme recordárselo a todo el auditorio. En 1994 hubo una elección para gobernador donde el licenciado López Obrador perdió e inició una movilización de resistencia civil que incluyó el tomar pozos petroleros y, por otro lado, invitó a la población a no pagar por el consumo de energía eléctrica. En 1994, la cartera vencida de Tabasco, que incluye a su gobierno y a sus habitantes, con la Comisión Federal de Electricidad era prácticamente cero. Prácticamente no había deuda. Vencida. No había problema de no pago en Tabasco en 1994. A partir de las movilizaciones de López Obrador, a lo largo del tiempo en Tabasco, hoy la cartera vencida de Tabasco es de 10.720 millones de pesos, que representa el 25% de la cartera vencida histórica nacional. ¿De la nacional? Así es. En un estado que tiene menos del 4% de la población nacional. Entonces hay claramente una distancia muy importante entre el porcentaje de población que habita en Tabasco y el porcentaje de la cartera deuda vencida que representan esos habitantes en el contexto nacional. ¿Qué ha pasado? Ha habido un político tabasqueño, que ahora es presidente de Morena, que ha promovido constantemente la cultura del no pago de energía eléctrica en Tabasco. Y eso ha afectado las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo, en estricto sentido de justicia, hay millones de mexicanos que día a día, mes a mes o bimestre a bimestre, pagan su servicio de energía eléctrica de manera oportuna. Y, por otro lado, algunos de ellos incluso en condiciones económicas de mayor desventaja que algunos de los habitantes de Tabasco que no están pagando por servicio. A ver, doctor, si yo no pago la luz en mi casa o en mi oficina, pues la cortan. Así es. ¿Por qué no la han cortado en Tabasco? Y fíjate que es precisamente lo que estamos haciendo ahora en Tabasco. Ahora lo que estamos promoviendo es la cultura del pago justo y oportuno, y lo estamos haciendo con un programa que se llama De la Mano por Tabasco, con el gobernador Arturo Núñez. Y lo que estamos construyendo es la cultura del pago justo y oportuno. ¿En qué consiste el convenio que hemos firmado en Tabasco, al cual también se han adscrito muchísimos tabasqueños, a los cuales saludo y reconozco? En primer lugar, es para aquellos que tienen un adeudo entre $1 y 23.500 pesos, se pueden suscribir al convenio, con lo cual empiezan a pagar hacia adelante el pago conforme se consuma, establecido bimestralmente de manera oportuna. También se les reconoce que tienen un adeudo, pero por cada peso que paguen de su adeudo pasado, el gobierno del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad
asumen una parte de ese adeudo, de manera tal que por cada peso se pueda condonar otro peso, siempre y cuando se mantenga el pago hacia adelante de manera constante y oportuna, y hacia atrás se empiecen a hacer los pagos que acrediten la deuda. ¿Por qué se ha llegado a estos niveles de endeudamiento y no ha habido el corte de luz? Yo insisto, en mi casa me la han cortado porque no la he pagado, se nos olvida lo que sea. ¿Por qué no la han cortado en Tabasco? Así es, Ricardo. El siguiente elemento es: aquellas personas que no se suscriban al convenio y que no regularicen sus pagos, en estricto sentido de justicia con todos los demás millones de mexicanos que pagan, pues debemos de interrumpirles el servicio, porque no estamos hablando de una condición socioeconómica, Ricardo. Esto es bien importante. La Comisión Federal de Electricidad tiene la mayor de las voluntades de dialogar con los gobiernos de las localidades y del Estado para apoyar a la gente que económicamente lo requiere. Pero aquí no estamos hablando de ese deudor. Estamos hablando que en la cultura del no pago promovida por el licenciado López Obrador hay consumidores que no tienen condiciones desventajosas económicas, pero que se han sumado a la cultura del no pago y han dejado de pagarle. Pero a esos consumidores les hacemos ya cortes en su servicio hasta que se regularicen en cuanto al pago de su servicio de energía eléctrica. ¿Quiénes son empresarios? Hay de todo. Hay empresarios, comerciantes, porque son casos bien distintos. Aquellas comunidades que tengan afectaciones siempre han contado con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad de manera histórica. Pero aquí estamos hablando de personas que, pudiendo pagar, sumadas a la cultura del no pago, han dejado de hacerlo. Y en estricto sentido de justicia, con el resto de los millones de mexicanos que pagan, debemos de cortarles el servicio de energía cuando este sea el caso. Ahora, permíteme señalarte un dato importante. En el convenio de la mano por Tabasco, del 90% de los usuarios que estaban sujetos a los beneficios del convenio, ya se han sumado más del 56% de los tabasqueños. Es decir, hay una cultura que se está recuperando en Tabasco del pago justo y oportuno. Y hay quienes ante esa cultura del pago justo y oportuno están tratando de desviar la atención y de generar un problema donde estamos encontrando una solución. Y de aquí mi reconocimiento al gobierno del estado de Tabasco y a los tabasqueños, que estamos trabajando de manera conjunta para recuperar la cultura del pago, y además hemos establecido distintas mesas para escuchar a los vecinos y a las comunidades para resolver este problema que nos afecta a todos en el país. Doctor, ¿se puede hablar del monto promedio de deuda de los tabasqueños en este caso? Es un dato que con mucho gusto te compartiré, pero es un elemento que tiene que ver con 10.720 millones que está distribuido de manera diferente. Te mencionaba que el 90% de los habitantes en el estado que son sujetos a los beneficios del convenio son personas que deben entre $1 y 23.500 pesos. Es decir, que tenemos 10% de los usuarios que tienen adeudos que están reflejando montos de adeudos superiores a los 23.500 pesos. Eso es estar hipotecado prácticamente. Y lo cual nos permite señalar que no son consumidores de bajo consumo. Costo, claro. El consumidor de bajo costo no puede acumular 23.500 pesos de adeudo. Es decir, estamos hablando, por eso insisto, de un consumidor de carácter comercial o empresarial, que son los que están cargando con una parte muy importante de estos adeudos. ¿Cómo le pega, por último, en esta parte a la CFE este costo a nivel global? Y permíteme señalar, esto es muy importante. Hemos señalado que la Comisión Federal de Electricidad entra a competir con proveedores privados nacionales e internacionales y que hay un compromiso firme de generar energía eléctrica de menor costo y con procesos más amigables al medio ambiente. Todo esto lo logramos con inversiones en tecnología de punta, con preparar y capacitar a nuestros trabajadores y mejorar nuestros procesos en la Comisión Federal de Electricidad. Pero todas estas inversiones, Ricardo, solo se pueden recuperar cuando llevamos el servicio de energía eléctrica a tu domicilio, al comercio o a la industria, se registra en el medidor y el usuario paga oportunamente por ello. Entonces, cuando hay una cultura del no pago, se afecta todo este programa de inversiones a favor del medio ambiente, todo el trabajo de capacitación para mejorar la calidad en el servicio y todos los esfuerzos de actualización tecnológica para bajar los costos de generación. Y se afecta también otra cosa. La Comisión Federal de Electricidad tiene un programa
de protección civil y de recuperación del servicio de energía eléctrica ante el paso de huracanes como el Patricia en este año o el Odil el año pasado. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acuden a esas poblaciones antes de que llegue el huracán y están con la población cuando pasan los vientos del huracán. Y después inicia inmediatamente el trabajo de recuperación. Pues todo eso tiene un costo. Y ese costo para capacitar y para pagar a esos trabajadores proviene del pago justo y oportuno de todos los usuarios. Tenemos un minuto, doctor. Hay enojo por las obras que se están haciendo en la Ciudad de México de la Comisión Federal. Hay obras de cableado subterráneo en la delegación Cuauhtémoc y reconozco a las autoridades de la Ciudad de México y de la delegación Cuauhtémoc con quienes trabajamos de manera estrecha. Los beneficios del cableado subterráneo son múltiples, Ricardo. Y se mejora la calidad del servicio, es un elemento también de diseño urbano. Y por otro lado, también reducimos la posibilidad de los diablitos y de que de manera informal la gente se cuelgue en energía eléctrica. Pero las obras asociadas con hacer el cableado subterráneo son molestas, porque reclaman levantar parte del pavimento, hacer la tubería a partir de la cual se incorporarán los servicios de energía eléctrica, internet, telefonía y demás. Y por supuesto que esto lleva una relación con los vecinos y un convivio y que afecta en cuanto a ruido, a polvo y tal. La Comisión Federal de Electricidad está comprometida a informar a los vecinos, acompañarlos en este proceso y llevar a cabo las obras lo más rápido posible. ¿Cuándo terminarán? Estamos en un calendario público en la página de internet que reclama en los próximos 6 meses terminar toda la obra. Y para aquellos que viven en la zona metropolitana, por favor visiten Avenida La Reforma y el Centro Histórico para ver cómo queda la ciudad una vez que se llevan a cabo los trabajos de cableado subterráneo. Lo mismo sucederá en la zona rosa y las demás áreas de la colonia Cuauhtémoc, donde estamos trabajando, y en 6 meses estará todo terminado de manera correcta y oportuna. Desafortunadamente, doctor, se nos terminó el tiempo. Gracias. Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo y con todo tu auditorio en La Mudanza. Gracias. ¿Qué les parece? Sin duda, una buena conversación. No se vaya, volvemos, tenemos más.